Como ya hemos dicho, comenzamos hoy con uno de los mitos más legendarios y de los que también más se ha hablado desde el principio del descubrimiento, ¿no?, de estas leyendas. Efectivamente, hoy nos embarcamos en la aventura de descubrir dos de los grandes relatos, dos de las grandes, podríamos decir, epopeyas, ¿no? Más bien son relatos míticos de la antigua Mesopotamia. Uno entronca muy bien con Babilonia y el otro es, en general, hablando, como decimos, de Mesopotamia. Hoy nos centraremos en los mitos relativos a la creación del mundo y a la creación del hombre. Hoy nos centraremos sobre todo en dos relatos que abordan esa realidad, que abordan esa cuestión. Esos dos mitos, esos dos relatos, como ya hemos dicho, son el Enuma Elish, se llama uno de ellos, y el otro es el Atrahasis. Atrahasis. Veremos que en el fondo se complementan, incluso en algún punto tienen, digamos, una unión, pero que en principio abordan puntos de vista o abordan realidades diferentes. El Enuma Elish, digamos que es un relato antiguo, pero que el Atrahasis lo es aún más. El Atrahasis es alrededor del 1600 antes de Cristo, cuando se escribe, mientras que el Enuma Elish es alrededor del 1100-1200 antes de Cristo. Y como decimos, los dos abordan el mito o abordan la realidad de cómo se crea el mundo, cómo se crea el universo y todo lo que hay en él, incluida por supuesto la que se consideraba la ciudad centro del universo, que era Babilonia. Bien, veremos, como hemos dicho, estos dos mitos. Veremos primero el Enuma Elish y después, en la parte segunda, algo más corta, en el Atrahasis. Bien, el Enuma Elish primero lo dividiremos en sus protagonistas y más tarde en el mito en sí mismo, ¿no? Veremos también los resultados que tiene, que sobre todo los abordaremos en la parte segunda, sobre todo los abordaremos en el Atrahasis. Sin embargo, no me gustaría pasar de este punto sin recordar el calado y la importancia de lo que vamos a ver. Como hemos dicho, son dos mitos que no se limitan solo a Mesopotamia o que no se limitan solo a la región de los dos ríos, sino que acabaron influyendo, sino que acabaron calando en culturas aparentemente muy distintas, como la cultura judeocristiana, aunque, como iremos viendo también poco a poco, ese calado y esa conexión que tuvieron fue relativa, fue hasta cierto punto. Cuando hablemos de la Trajasis, cuando hablemos de ese relato también de la creación, que ya veremos por qué hay dos, ¿no? Y qué variantes tienen, pues veremos cómo comienza ese relato, que comienza con la rebelión de unos dioses menores, veremos cómo eso entronca o cómo eso conlleva la creación del hombre y la creación de la estirpe humana y por qué la crean los dioses y qué tiene que ver con esa rebelión. También veremos el motivo por el cual esa rebelión lleva a la creación del hombre y por qué, digamos, que esa creación acaba en desgracia o acaba podemos decir, en una tragedia, tanto para los dioses como para los hombres, y qué decisión toman estos propios dioses que han creado a los hombres cuando los hombres se multiplican en demasía. Y como hemos dicho, veremos una conclusión o veremos un apartado final de resultados y comparativa de qué pasa después de este exterminio que planean los hombres, ¿no?, al cual sobrevive un pequeño número de seres humanos, y cómo podría compararse ese exterminio del mundo babilónico con el exterminio del mundo judeocristiano, que es el diluvio universal. Bien, comencemos con la conferencia. Dicho lo cual. Bien, en la primera parte, como ya hemos dicho, como ya hemos apuntado, sería la del Enuma Elish. Los dos, el Enuma Elish y el Atrahasis. Atrahasis, por cierto, es el nombre de su protagonista, ¿no? Es como si llamáramos al episodio bíblico del diluvio el Noé, por ejemplo. Ya lo veremos más adelante. Pero el Enuma Elish es, digamos, el comienzo de esa epopeya. Son las dos primeras palabras, que significa cuando era en el cielo, o cuando en lo alto, o allá en lo alto. Así comienza, digamos, la epopeya, así comienza esta historia, y es precisamente el título que se le da normalmente a esta epopeya. Los protagonistas que iremos viendo a continuación, creo que es importante aclararlos, creo que es importante dedicarles un espacio a ellos, porque no estamos hablando de dioses conocidos, no estamos hablando de Zeus, no estamos hablando incluso del dios bíblico, ¿no?, que nos parece muy cercano, no estamos hablando de religiones monoteístas, sino que estamos hablando de una religión, primero, muy antigua, segundo, politeísta, y tercero, bastante desconocida, porque incluso los dioses egipcios nos resultan familiares,
aunque sean antiguos y politeístas. Sin embargo, estos dioses y esta religión me da a mí, por lo menos, la impresión de que no es tan conocida bueno, en general, ¿no? En el mundo académico y en el mundo, bueno, del estudio. Primero, al principio, podemos decir, al principio de los tiempos, solamente existía el agua. Así comenzaría el relato de la creación, el relato de la creación relativo a Mesopotamia. ¿Qué era este agua? ¿O quién era este agua, mejor dicho? Bueno, tenía, podemos decir, una personalidad propia y estaba dividido en dos partes. Esta parte que vemos en pantalla, ¿no? Representada con el mar que uno puede ver en la parte más cerca del Mediterráneo de la ciudad de Tiro, en Líbano, por cierto, un mar maravilloso, prácticamente turquesa, unas playas infinitas. Bueno, esa representación es la del agua salada. Las dos aguas que existían, porque ese agua se podía dividir en dos partes, ¿no? Podemos decir en dos entidades, se dividían, como hemos dicho, en el agua salada y en el agua dulce. Representado aquí con uno de los grandes ríos del mundo, el río Oxus antiguo, el río Amudaria en la actual Afganistán. Se dice que el agua salada tenía un nombre y una entidad femenina y se llamaba Tiamat. Tiamat. Mientras que el agua dulce, el agua no tanto entendida como los ríos y lagos del mundo, sino como las aguas subterráneas, se entiende más en este relato, tenía también un nombre, tenía una personalidad, podemos decir, entre comillas, masculina, y se llamaba Apsu. Apsu, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los dos consortes, porque además también son pareja inseparable que tenemos en esta historia del Enuma Elish, son primero Apsu y segundo Tiamat, la fuerza masculina y la fuerza femenina. ¿Cómo sucedió la creación, por tanto, si solamente tenemos al principio dos masas de agua, dos cuerpos de agua infinitos y mezclados? Precisamente por eso, precisamente por esto que acabamos de decir, por esa mezcla. De hecho, tenemos aquí una imagen aérea del estuario del Guadalquivir, ¿no? En la ciudad de Cádiz, y vemos la unión precisamente, entre ese agua dulce, ese Apsu, con el agua salada del mar, con esa Tiamat que decían los babilónicos. Precisamente en esa unión, precisamente en lo que consideraríamos hoy un estuario, ¿no? O un lugar, o un punto de desembocadura de un río, es donde nace el mundo y la vida para los babilonios. En el punto en el que se conecta Tiamat, el agua salada, con Apsu, el agua dulce, es donde se forman los limos, es donde se forman los depósitos de sedimentación, es donde se forman los lodos, es donde, digamos también, el índice de nutrientes es también mayor, es donde las aguas dulces y saladas se mezclan y por tanto los hábitats de los seres que necesitan tanto unas como otras también se mezclan. Por lo tanto, diría un babilónico, es el punto en el que la vida se crea, en el mito y en la realidad. Como decíamos, es el lugar en el que surge la chispa, es el lugar en el que surge todo, es el lugar en el que nace la vida, dice el Enuma Elish. De manera que en ese abrazo infinito, en ese abrazo entre el agua salada y el agua dulce, que se produce de una manera, bueno, se produce por inercia, no por voluntad, porque al fin y al cabo son fuerzas de la naturaleza, ¿no? Más que dioses con personalidad propia, surge efectivamente la vida. Antes que la vida surge la materia, y esa materia tiene nombre propio, esa materia tiene una personificación también, ¿no? Esa materia tiene, como decimos, unos nombres muy concretos. Como vamos a ver, como ya hemos dicho, nombres de dioses bastante extraños, que nos resultan bastante ajenos, creo que es conveniente y creo que es interesante que traigamos, como he traído yo aquí, un árbol genealógico, ¿no? Si esto se le puede aplicar a los dioses, o una genealogía divina, precisamente de esos dioses que vamos a ver. Bueno, hemos visto ya que en el principio solamente existía el agua, teníamos a Tiamat, el agua salada, y a Apsu, el agua dulce, lo vemos arriba del todo, y que por la unión de estos dos, por la unión del agua salada y por la unión del agua dulce, surgen primero los sedimentos, como ya hemos dicho, ¿no? Los lodos. Estos lodos tienen nombre propio, lo vamos a ir viendo también poco a poco, se llaman Lahmu y Lahamu. Son los lodos, son, como decíamos, los depósitos de sedimentos que se forman en los estuarios, en los puntos de unión del agua dulce y del agua salada. Es lo primero que se crea en el mundo cuando esas dos fuerzas chocan, cuando en ese abrazo cósmico y acuático, por definición, se unen las dos fuerzas únicas que existían en el universo en ese momento. A partir de estos sedimentos, a partir de Lahmu y Lahamu, los dioses, podemos decir, o las fuerzas de la naturaleza que se personifican o que se materializan, mejor dicho, en los sedimentos propios del río, en los lodos, en los limos, surgen otras dos criaturas. Esas dos criaturas, surgidas del limo son Anshar y Kishar, son los horizontes. De manera que cuando tenemos un limo, cuando tenemos algo sólido,
se puede diferenciar lo que es líquido de lo que no. Se pueden diferenciar los horizontes. Además, los horizontes los separaban, podemos decir, ¿no? Los babilonios y los mesopotámicos en dos partes. El horizonte terrestre y el horizonte celeste. De manera que tenemos el horizonte terrestre, que es el que todos vemos cuando miramos, si nos lo permite, bueno, en una ciudad es bastante difícil, ¿no? Porque lo que se ve, como veo yo desde aquí, es el edificio del vecino. Pero si uno sale al campo, lo que ve en un atardecer, lo que ve en un amanecer, es el horizonte, ¿no? Pues de la propia tierra. Ese es el horizonte terrestre. Para los babilonios, como digo, y para los mesopotámicos había también un horizonte celeste, es decir, el arco, podemos decir, la bóveda que sostenía el cosmos, la bóveda que sostenía el mundo o la esfera superior que se situaba sobre los seres que habitan en este mundo. Bien, después de estas dos criaturas se engendran unas terceras, y esta tercera generación es especial. Y es especial porque a partir de este momento los dioses tienen propósitos claros, los dioses tienen una forma específica y los dioses tienen funciones concretas. Hasta este momento los dioses habían sido elementos naturales, habían sido fuerzas de la naturaleza, con personalidad, con nombre, con funciones, pero realmente no se podía decir ni se les podía comparar a un ser humano, por ejemplo, a un ser con una función y con unas características concretas. Sin embargo, a partir de Anu, que es el dios del cielo, sí. Y a partir sobre todo de sus hijos, los Anunnaki. Esta palabra, bueno, se han escrito miles de libros, han corrido ríos de tinta sobre los Anunnaki, se han dicho muchísimas cosas al margen de la historia, por lo tanto yo no tengo por qué juzgarlas, a que cada uno crea lo que quiera al margen de la historia, pero la verdad histórica del estudio del Enuma Elish y sobre todo de la Trajasis también, dicen que los Anunnakis eran los hijos de Ki y los hijos de Anu, o sea, los hijos de estos dos dioses, los dioses poderosos, los dioses, como decíamos, con una función concreta dentro del panteón mesopotámico, ¿no? Pues ustedes habrán oído que hay gente por allí, que por el mundo, que dice que son extraterrestres, que vinieron de otros planetas, y además le dan también nombre al planeta. Bueno, pues son, como digo, leyendas al margen de la historia y solamente dependen de las creencias de cada uno, por lo tanto tampoco tenemos por qué tratarlas aquí. Como decía, esos hijos de Anu, esos Anunnaki, esos dioses primordiales, podemos decir, tienen una serie de hijos también, pero vamos a destacar a uno de ellos en concreto, que es el dios Ea. Ea. También recibe el nombre de Enki. Vamos a ver los dos nombres, ¿vale? En la conferencia. Ea y Enki. Este tal Ea, este tal Enki, es el que ama, podemos decir, entre comillas, más a los hombres. Es el que acaba creando a los hombres, ya veremos cómo, y es el que acaba amándolos y protegiéndolos más. Y mediante su unión marital con Damkina, una diosa que no sabemos muy bien cómo surge, sino que simplemente está allí, simplemente se une a Ea y tiene una descendencia, pues como veíamos y como decimos, tiene una descendencia concreta que será crucial. Crucial. De todos estos nombres, sobre todo, tenemos que quedarnos con el de Ea, Enki, la misma persona, con el de Marduk, que es este hijo, que tendrá Ea con Damkina, y con el de Anu. ¿De acuerdo? Con esos 3 o 4 nombres podemos componer bastante bien la historia que vamos a ver a continuación. Es un poco caótico, es un poco difícil de enmarcar dentro de nuestra mitología, pero así es como es. Vemos también un nombre a la derecha que es Kingu, que ya veremos quién es esa figura. No es de la genealogía exactamente, pero se alía en determinado momento con Tiamat, con la diosa madre, con la diosa de las aguas saladas, con la diosa que es en sí misma el mar. Bueno, como hemos dicho, vamos a repasar simplemente para que veamos también en imágenes, ¿no? Cómo se representaba a estos dioses. Pues de la unión del agua salada y del agua dulce surgen los limos y los lodos. Aquí tenemos una representación de estos dioses primordiales, que son la encarnación de los sedimentos. Y posteriormente, con esos lodos y esos limos sólidos, aparte de ese mundo líquido que ya existía de una manera casi preexistente, ¿no? Valga la redundancia, surgen los horizontes. Y como ya hemos explicado, pues había de dos tipos. Estaba el horizonte terrestre y el horizonte celeste. He traído esta imagen porque creo que debería ser algo muy parecido lo que había en la mente de los mesopotámicos cuando trataban este mito. En un mundo en el que se une un río y se une un mar, no hay nada más, solamente existe un río y existe un mar, ¿no? O existe un agua salada y existe un agua dulce, y tenemos horizontes y tenemos limos, es de esperar y es de imaginar que en este imaginario colectivo de los mesopotámicos aquello fuera un lodazal, ¿no? Aquello fuera un barrizal infinito en el que, bueno, pues la imagen quizás debería parecerse bastante a esto. No solamente la genealogía de los dioses llega a este punto, ¿no? Sino que, como hemos dicho, sobre todo comienza a partir de la descendencia de los horizontes.
a partir de la descendencia de los limos, a partir de la descendencia de Tiamat y Apsu, agua salada y agua dulce, como ya hemos dicho, ¿no? Y esa descendencia surge a partir del dios, como también hemos visto, Anu, el dios de los cielos, el dios del firmamento. Ven ustedes un símbolo abajo a la derecha, es un símbolo cuneiforme, que es el del nombre de Anu, ¿vale? En antiguo idioma acadio, porque lo que no hemos dicho es que la Trajasis y el Enuma Elish, estos libros, entre comillas, libros de los que estamos hablando, están escritos en acadio, ¿no? Se encuentran escritos en caracteres cuneiformes, en acadio, en la mayoría de ellos en las antiguas bibliotecas, ¿no? En la biblioteca de Asurbanipal, por ejemplo, en Nínive, en esas tablillas de barro cocido entre el siglo XIX y el siglo XX. Bueno, pues, como decíamos, este dios Anu, dios del cielo, tiene una serie de descendientes, tiene una serie de hijos, entre los que destaca, como ya también hemos remarcado, Ea. Ea y sus hermanos, por lo tanto, son los Anunnakis, como hemos dicho, los hijos del cielo y los hijos de la tierra, los hijos de Anu y los hijos de Ki. Los hermanos de Ea, los hermanos de Enki, que es la misma persona, ¿no? Entre comillas, el mismo dios, como ya hemos visto, son importantes, cabe remarcar, cabe recordar sus nombres. Bueno, los de algunos sí, e incluso ustedes, estoy seguro que ya algunos lo saben. El nombre de algunos Anunnakis, por ejemplo, es el de Ishtar, o Inanna, la diosa del amor, la diosa del deseo sexual incluso, y la diosa de la guerra. Tenemos también a otro bastante conocido que es Enlil. Tenemos al propio Anu y tenemos a otros muchos, bueno, no son muchos, pero unos cuantos hermanos, ¿no? Es una familia grande, es una genealogía amplia, y podemos decir que en este punto es en el que al surgir los Anunnakis, los dioses empiezan a parecerse a los hombres, porque igual que en el mundo griego, más que los dioses estar hechos a semejanza los hombres a semejanza de los dioses, sería más bien al revés, porque son muy parecidos, tienen las mismas pasiones, tienen los mismos arrebatos y tienen las mismas decisiones, a veces incluso impulsivas, de las cuales se acaban arrepintiendo. Como también hemos apuntado, ¿no? Uno de los dioses más importantes de este panteón, uno de los dioses clave es Ea. Es el dios que se representa en numerosas ocasiones como un pez o como un hombre con forma de pez y siempre en el seno de las aguas dulces. Ya veremos por qué. Tiene su razón de ser y tiene su motivo. A veces también, como veremos, se le representa como a un hombre de pie rodeado por un río lleno de peces. Bueno, ¿no? Vemos siempre aquí agua dulce, peces, vida que está siempre en el seno de estas aguas continentales. Ya veremos, como digo, por qué. Pero en este punto es importante saber que este Ea, este Enki, hijo de Anu, hijo del cielo, bueno, pues podemos decir, el más listo de los dioses, ¿no? Es la deidad más inteligente, es la deidad a la que se le refiere el propio Enuma Elish como el de mente profunda, como el que tiene intelecto. Además, no en vano, es dios precisamente de la magia y la sabiduría, porque créanme que en este momento de la historia la magia y la sabiduría, o la magia y el conocimiento, o la magia y la medicina no están separadas. Incluso hoy en día, ¿no? La medicina tiene mucho de magia, porque hay personas que se curan y personas que no, o más que de magia, de misterio. ¿Por qué ante el mismo estímulo hay personas que enferman y personas que se mantienen sanas? Bueno, pues tiene mucho de misterio, y en la antigüedad, imaginen ustedes, pues hace 3.600 años, mucho más, 3.100 años, ¿no? En el caso del Enuma Elish, muchísimo más. Y por cierto, bueno, y a colación lo traigo, este dios, como decimos, era el dios de la sabiduría y el dios de la magia. Como también hemos dicho, se le representa, y ustedes lo ven aquí, como un hombre barbado, un hombre rodeado en todo momento por esa corriente infinita de agua dulce, poblada por peces, ¿no? Y poblada por animales de las corrientes continentales, como decíamos. Vamos a repasar también este árbol genealógico, porque llegados a este punto, llegados al punto de Ea, visto Ea, vamos a ver y vamos a apuntar a qué sucede después, que es clave dentro de esta epopeya, podemos decir, ¿no? Dentro de este relato. Porque precisamente a partir de este momento, precisamente a partir de este punto clave, es cuando nace Marduk. Ya abordaremos cómo nace, pero nace la persona, nace la personalidad y nace el héroe de Marduk, que será clave y será el centro de toda esta epopeya, será el centro de todo el Enuma Elish. A Marduk se le llama, bueno, el héroe principal, ¿no? Se le dice que es el señor de las aguas dulces también y de las aguas saladas, sobre todo de las aguas saladas, a diferencia de su padre Ea y Enki, que es el de las aguas dulces. Se le representa también siempre acompañado por un dragón babilónico, ¿no? Que no se parece en nada a nuestros dragones, que parece un ser mezcla de una serpiente con garras de león, bueno, un ser que nos parece francamente extraño y que uno puede ver
por ejemplo, en la puerta de Ishtar, ¿no? Si ve la original en Alemania o si va a ver la copia, como yo fui y tuve la fortuna de poder hacerlo, en Irak, en el sitio arqueológico de Babilonia, pues ve una copia de la puerta de Ishtar y ve esos leones y ve esos dragones también mesopotámicos que nos parecen francamente extraños, ¿no? Parece un ser como una especie de serpiente con patas. Visto esto, visto los protagonistas de esta epopeya, vamos a comenzar a relatar el propio mito. He traído esta diapositiva 2 o 3 veces porque creo que es importante que ustedes la vayan viendo, ¿no? Y que la vayan asimilando y empapándose de ella a medida que avanzamos, porque es una genealogía complicada y a partir de ahora vamos a hablar de Apsu, el de las aguas dulces, el dios primigenio, de Tiamat, la de las aguas saladas. Vamos a ver que hay conspiraciones, hay muertes y es importante, bueno, pues que algunos nombres, como hemos dicho, ¿no? Pues los conservemos. El mito del Enuma Elish, la parte mollar, podemos decir, la parte del león de este relato, comienza a partir de este momento. Podemos decir que realmente al principio reinaba el silencio y reinaba el orden, antes de que los dioses principales y primordiales, Tiamat y Apsu, comenzaran a crear en ese abrazo infinito de las aguas dulces y de las aguas saladas. A partir de ese punto, a partir de que comienzan a surgir, como hemos dicho, los lodos, los horizontes, de ellos empieza a surgir, bueno, en principio, en un primer momento, mejor dicho, Anu, el rey y el dios de los cielos, y después los Anunnaki, sus hijos, y después Marduk, pues el mundo empieza a llenarse de ruido, comienza a llenarse de alboroto, y ese alboroto molesta a los dioses primordiales, que como decimos, reinaban y vivían en todo momento en el vacío y en el silencio, en la calma y en el movimiento por inercia. De manera que Apsu, el rey y el dios podemos decir, de las aguas dulces, lo que hace es crear una conspiración. Lo que hace es idear un plan perfecto mediante el cual poder deshacerse de todo lo creado, poder deshacerse de todo lo que había, bueno, pues traído a la existencia antes de ese momento. ¿Qué es lo que decide? Decide hablar con su visir, decide hablar con su mano derecha llamado Mummu y decide exterminar a los dioses, exterminar a sus propios hijos, exterminar a aquellos que habían nacido de su propia existencia, ¿no? De su propio ser. No obstante, es consciente de que esos han nacido por la unión de él mismo, de Apsu y de Tiamat, de su esposa, entre comillas, y que tiene que consultar a su esposa. Antes de consultar a su esposa, y antes de entrar en esa parte, me gustaría recordarles lo que ven en pantalla. Que los dioses primordiales, Tiamat y Apsu, representan estas cualidades, representan un mundo en calma, un mundo en silencio, un mundo que se mueve, como decimos, por inercia, no por actividad, ni por decisión, ni juicio propio. Representan también las fuerzas salvajes y primigenias, y sobre todo la ilimitabilidad. Es decir, los dioses, en la medida en que se especializan en algo, en la medida en que son el dios del cielo, el dios de, como decimos, nacido de los limos, el dios del viento, se limitan. Son algo más acotado. Estos dioses principales se ven francamente molestos por eso, por todo eso que están cambiando las nuevas generaciones de dioses. Y como decimos, todos estos dioses nuevos surgidos del abrazo eterno de Tiamat y de Apsu comienzan a hacer ruido y comienzan a crear alboroto y lo hacen en el vientre de Tiamat. Y me dirán ustedes, ¿por qué en el vientre? Estos son ya dioses granados, ¿no? Estos dioses ya están crecidos. ¿Por qué siguen en el vientre de su madre? Bueno, porque no había un fuera. Es decir, el abrazo surge, o el abrazo se crea, mejor dicho, entre el agua dulce y el agua salada, y todo lo que nace, nace en el interior. Es decir, todos estos dioses nacen o viven, mejor dicho, en el seno como si fueran un bebé cuando está en el líquido todavía amniótico de su madre, en el seno de esas aguas mezcladas y en el seno de esos limos. Pero no hay un fuera, es decir, fuera de ese abrazo infinito no hay vida, no hay nada. Por lo tanto, en el vientre y en el seno, en el interior de Tiamat, de su propia madre, comienzan a crear alboroto. Y su padre, Apsu, se ve molesto. Se ve molesto de ese ruido y se ve molesto también por ese alboroto sin cesar, sus hijos activos, sus hijos además limitados, sus hijos que estaban dedicados a tareas completas comienzan a crear y comienzan a hacer. Este dios, movido por un deseo permanente de silencio y de calma, como decíamos, pretende y planea matar a sus propios hijos. Cuando plantea esta opción a la propia Tiamat, que también estaba molesta y también estaba pues disgustada, ¿no? Con ese alboroto de esos seres que habían surgido dentro de ella misma, Tiamat, a pesar, como decimos, de estar molesta, se niega
se niega de una manera rotunda a acabar con sus propios hijos, porque al fin y al cabo son su propia creación, porque al fin y al cabo están dentro de ella. ¿Cómo vamos a acabar con ellos? Son molestos, no me gusta cómo se comportan, no han salido como esperábamos, pero no podemos matarlos, no podemos acabar con sus vidas y con sus funciones, diría Tiamat ante la conspiración comunicada de su propio marido Apsu y de su propio, bueno, del visir de su propio marido también, Mummu. De manera que Apsu decide él mismo dar muerte a los dioses. Los dioses, sus hijos, o sea, los hijos de Anu, los descendientes de Anu, los Anunnakis, el propio Anu, descubren por una filtración, podemos decir, ¿no? Entre comillas, el plan de su padre o el plan de su ancestro. Y cuando lo descubren, se dice, se nos relata, que se acurrucan como perros y que empiezan a vagar en medio de ese vientre, ¿no? De Tiamat de una manera errática y sin tener ningún tipo de horizonte, sin tener ningún tipo de esperanza. Se dice que estos propios dioses empiezan a llorar, se dice que empiezan a sentir dolor, se dice que empiezan a no comprender lo que está pasando y que esperando ese final y que esperando esa muerte a manos de su propio padre no saben muy bien qué hacer. Como hemos dicho, Ea, Enki, es el dios inteligente por antonomasia, es el dios de la sabiduría y de la magia, y él mismo es el que recibe la filtración de esta información. Y él mismo es el que decide, antes que Apsu mate a sus hijos, y a él mismo, que es también un descendiente, él tomar la iniciativa y matarlo. Él tomar la iniciativa y matar a su propio padre, ¿no? O matar a su propio abuelo, sería mejor, no abuelo, pero su propio ancestro, al origen de todas las cosas. ¿Cómo puede entonces, si hemos dicho que está en el vientre de Tiamat y está dentro del mismo cosmos, cómo puede matar a su propio padre si su padre es una realidad externa, ¿no? Es el agua que confluye en el mar y que alimenta y que se mezcla en el mar? Porque los dioses, en la medida en que se especializan, en la medida en que salen de esta realidad y se dedican a tareas concretas, salen también de la realidad de Tiamat y de la realidad de Apsu. Es decir, comienzan a vivir al margen de sus propios padres y tienen una exterioridad. Es decir, están en la realidad manifiesta. Ya no son tantos seres que viven en las entrañas de sus padres, sino seres que viven fuera, seres que viven al margen, podemos decir, de esas aguas saladas y de esas aguas dulces. Solo mediante esta reflexión podemos comprender que pueda matar a Apsu, como al final hace, que pueda acabar la vida con la vida, mejor dicho, de un ser que en potencia, o que en un último grado lo creó a él mismo, acabó dando el origen a su existencia. Por eso comprenderán ustedes ahora que Ea, que Enki siempre esté rodeado de aguas dulces, con peces que las habitan, porque él mismo se convirtió en el señor de las aguas dulces después de quitarle ese protagonismo, después de acabar con la vida de Apsu. Y me gustaría leerles el texto que nos dice el Enuma Elish, o que nos transmite el Enuma Elish, de esa biblioteca, como hemos dicho, ¿no?, de Asurbanipal, sobre este evento. Dice lo siguiente el Enuma Elish: cuando los dioses, sus hijos, oyeron esto, la conspiración de Apsu, empezaron a vagar, y nos cuenta el término concreto del Enuma Elish para esto es itpuju. Comenzaron a vagar, con un término concreto y con un movimiento concreto que es el que se aplica a las ovejas sin pastor, es decir, de una manera completamente errática. Comenzaron a vagar de un lado a otro. Luego se quedaron en silencio. El espanto los mantuvo mudos. Ea, o Enki, el de inteligencia superior, el hábil, el sabio, que conoce todas las cosas, percibió su plan. Un diseño magistral contra él concibió y trazó. Lo hizo artístico. Su conjuro supremo sobrepasaba todo. Lo recitó y lo estableció sobre las aguas. Derramó el sueño sobre Apsu, que dormía profundamente. Mientras Apsu yacía dormido, bañado en sueño, Mummu, el consejero, estaba en vela y sin fuerzas por el conjuro. Ea, o Enki, desató la faja de Apsu, le quitó la corona, se llevó su resplandor divino y él mismo se lo puso. Después de haber dominado a Apsu, lo mató. A Mummu lo encerró y lo echó bajo cerrojo. Sobre Apsu estableció su morada y a Mummu lo sujetó, manteniéndolo prendido por la nariz, como si fuera una res, como si fuera una vaca, absolutamente dominado.